Y con esta sintonía damos paso a la sección de KI Center de la mano de Adrián Celaya para hablarnos acerca de asuntos de actualidad económica, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián. Egunon, Leire. Egunon. Bueno, hoy nos traes varios temas, de hecho nos traes bastantes, no sé si nos dará tiempo a comentar todos, pero bueno, vamos a empezar un poco hablando, ¿no?, pues acerca de la empresa pública como base para un nuevo modelo. Sí, vamos a ver. Bueno, esto ya sabemos que es chocante para mucha gente porque llevamos cerca de 40 años cuestionando el modelo de empresa pública. Y de alguna forma casi en nuestro entorno, en todos los sectores ideológicos, a veces se reconoce, otras no, pero ha habido no solo un abandono constante y casi total de la empresa pública, sino una especie de ideologización que parte del concepto, o casi habría que decir del prejuicio, de que las empresas públicas no funcionan, no son eficientes, etc. Bueno, esto es seguramente de una forma u otra es una mentalidad en la que hemos estado sumergidos todos hasta que empiezas a profundizar, ¿no? Entonces te das cuenta de que, bueno, pues es todo esta concepción sobre las empresas públicas que surge con el neoliberalismo, bueno, se agarra a algunos conceptos que tienen alguna base real, pero está directamente inmersa en unos intereses que son los que ponen en marcha el neoliberalismo, dirigidos por las grandes corporaciones privadas, cuyo uno de sus objetivos fundamentales es acabar con el sector público empresarial, que fue muy importante en toda Europa durante todo el periodo de posguerra. Un periodo que, recordemos, fue la edad dorada del capitalismo, ¿eh? Y con el neoliberalismo, es el por qué se puede hablar más despacio, pero la verdad es que las cosas no han ido bien. Y bueno, uno de los pilares del neoliberalismo ha sido el cuestionamiento de la empresa pública, y esto en sí mismo ya debería haber sido una razón para que nos empezáramos a cuestionar si ese descarte generalizado del concepto de empresa pública, si realmente tiene razones objetivas, razones técnicas, o es un desmarque con razones fundamentalmente ideológicas, ¿no? El caso es que, de una forma u otra, todos hemos estado impregnados durante estos años de ese prejuicio ideológico de la que las empresas públicas no funcionan, ¿no? Y, sin embargo, bueno, pues ya lo veremos quizás con más detalle en otro programa. Hay razones objetivas para pensar que estábamos radicalmente equivocados, ¿no? Una de ellas, la más importante probablemente, es ver cómo, mientras nosotros hemos destruido nuestros sectores públicos empresariales, muchos países en desarrollo y sobre todo los países emergentes lo han ido reconstruyendo después de los procesos de privatizaciones de los años 80 y 90, ¿no? Y cómo en el conjunto de las grandes empresas a nivel mundial, las empresas públicas en los últimos años han pasado de un 5% a ser un 20%. ¿No? Es decir, entonces tenemos un proceso de creación de los sectores públicos empresariales, bueno, pues en Rusia a partir de la Revolución, en China a partir de la Revolución, en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, un proceso de declive claramente con la caída de los regímenes socialistas y el neoliberalismo, y luego tenemos un proceso de reactivación clarísima ahora en el siglo 2000 por parte fundamentalmente de los países emergentes. Hay una situación de estancamiento en Occidente porque en base a sus prejuicios ideológicos, que ahí tienen clarísimos intereses detrás, no somos capaces de analizar objetivamente este tema, y sin embargo vemos cómo los países emergentes están utilizando las empresas públicas de forma sistemática, lo están utilizando bien, y el sistema de empresa pública le está permitiendo conseguir liderazgos estratégicos a nivel mundial en distintos sectores. Pero bueno, desde el punto de vista que comentábamos, claro, lo que estamos viendo también al analizar esas políticas económicas nuestras que no funcionan, es cómo el renunciar al concepto de empresa pública o a un concepto intermedio, que es el de participaciones públicas en empresas, aunque sean participaciones minoritarias, nos mantiene maniatados, sin instrumentos de peso para hacer frente a esta situación, vamos a decir,
neoliberal que se ha convertido en un auténtico caos económico, un caos del que no sabemos salir. Y nos encontramos con esta situación a todos los niveles, incluso en las políticas locales, en las que nos encontramos con que distintas fuerzas políticas, en teoría ideológicamente distintas, pero claro, llegan al gobierno municipal y no saben hacer cosas distintas en el ámbito socioeconómico. Entonces, las diferencias ideológicas desaparecen. Y una de las razones fundamentales de que no se puedan hacer cosas distintas es esa renuncia a las participaciones públicas y a la iniciativa pública empresarial, ¿no? Entonces, claro, si renuncia a la iniciativa pública empresarial, ya no puede hacer más que muy pocas cositas, dejar el liderazgo en manos de las empresas privadas y prescindir y al final aceptar la desaparición de las diferencias ideológicas. Pero claro, esto sucede también en el ámbito de políticas regionales o políticas nacionales, en las políticas europeas, donde no hemos sido capaces de crear potentes sectores empresariales haciendo frente o a otros países o a otros territorios fuera de la Unión Europea o a las grandes empresas privadas, pues porque claro, no está mal visto participar, tener participaciones públicas en grandes empresas o promocionar las empresas públicas, ¿no? Claro, es una concepción que las grandes corporaciones han conseguido meternos hasta el fondo y nos han metido el miedo ni siquiera a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, pues mientras esta boicot en el que nosotros mismos nos hemos sumergido no se rompa, pues va a ser muy difícil que seamos capaces de hacer frente a ese nuevo modelo que todo el mundo coincide que hay que poner sobre la mesa. Uno, el modelo actual, el modelo neoliberal, no funciona, la economía europea está estancada, vamos a decir, por lo menos desde hace 15 años, y todo el mundo coincide, no solo los críticos, sino hasta las grandes multinacionales, que necesitábamos un nuevo modelo, pero ese nuevo modelo, articular y empezar a dinamizar ese nuevo modelo prescindiendo de la iniciativa pública en la economía, es prácticamente imposible. Pues Adrián, si te parece, vamos a pasar a otro tema, ¿no? Vamos a hablar un poco de la política económica. Sí, de alguna forma es un concepto que está relacionado con el anterior, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos en un contexto de política económica claramente irracional, ¿no? Esta irracionalidad es algo típico, se ha dicho, de las culturas de los últimos 30 años, del posmodernismo. Es un concepto de irracionalidad defendido expresamente, pero que está claramente utilizado por las grandes corporaciones para deformar la realidad y para, de alguna forma, empaparnos a todos de lo que transmiten a través de los medios y evitar que analicemos la realidad como es. Pero claro, esto en la política económica es algo tremendamente evidente. Es decir, mientras fuera de Europa vemos como en general, pues en los países emergentes, en muchos países del desarrollo, estarán a un nivel u otro de avance económico, tienen unos u otros problemas económicos o retos económicos, pero analizan racionalmente la realidad. Nosotros no. Nosotros ya somos incapaces de analizar la realidad racionalmente. Estamos funcionando, y cuando digo nosotros, hablo de la gente, hablo de los políticos e incluso de los analistas, que trabajan más mirando los medios de comunicación que analizando, esforzándose por cuestionar lo que dicen los medios de comunicación y analizando la realidad. Y de esta forma estamos funcionando también en política económica en base a campañas muchas veces mediáticas, ¿no? Y esto lo vemos a niveles muy distintos. Un nivel muy llamativo, por ejemplo, es el tema del desarrollo económico, ¿no? Hemos conseguido que en base a esa irracionalidad, por ejemplo, los ciudadanos acaben desconfiando del desarrollo económico en sí mismo, del desarrollo productivo, del desarrollo tecnológico, porque lo están continuamente viendo relacionados con amenazas, con catástrofes, con posibles hecatombes que pueden suceder como consecuencia de esos avances tecnológicos. Y estoy pensando, por ejemplo, en que llevamos cerca de 15 años con continuas amenazas mediáticas sobre cómo el avance tecnológico pues va a generar desempleo generalizado. Y claro, y por otro lado, por ejemplo, a la vez anunciándonos como consecuencia del hundimiento demográfico, pues esto va a ser un desastre porque
no vamos a tener mano de obra, vamos a tener que traer cientos de miles de personas de otros entornos, etcétera, etcétera. Y claro, esto es un continuo intentar obligarnos a funcionar de acuerdo con los intereses corporativos, ¿no? Bueno, por ejemplo, como contraste directo, pues, no sé, en los países emergentes, por ejemplo, en China, que dicen, hombre, pues sí, el avance tecnológico, la robotización en concreto, es una apuesta que en China están haciendo de una forma muy activa, muy agresiva, y que relacionan muy directamente, entre otras cosas, con el hundimiento, la caída demográfica, que por distintas razones tiene en China. Claro, evidentemente, si aumenta la productividad, pues también disminuye la necesidad de personas en las fábricas. Y bueno, aumentar la productividad a través de la tecnología nos puede permitir que la gente viva mejor, nos puede permitir trabajar menos horas y nos puede permitir compensar caídas demográficas. Eso es porque ellos todavía son capaces de hacer análisis racionales, mientras que nosotros estamos funcionando constantemente en base a una permanente manipulación mediática por parte de las grandes empresas, ¿no? De tal forma que el avance tecnológico y esas constantes amenazas de que no sé qué porcentaje de la población se va a quedar en el desempleo nos permite precisamente justificar grandes cifras de desempleo, que todos estemos aterrorizados ante el riesgo de lo que puede pasar con el desempleo, en lugar de pensar en que cualquier avance de productividad es algo extraordinariamente beneficioso y que si conseguimos avances sustanciales nos puede permitir a todos vivir mucho mejor, trabajar mucho menos, etcétera, ¿no? Y al contrario, ¿no? Pues dice, esa caída demográfica, en lugar de relacionarlo pues precisamente con el avance de la productividad y cuadrar los dos conceptos y de forma directa, pues les permite justificar la explotación masiva de mano de obra extranjera. Pero bueno, es que vivimos siempre una constante campaña, y en ese ámbito de constante irracionalidad es que normalmente nosotros mismos no nos damos cuenta. Te das cuenta cuando empiezas a comparar con el tipo de análisis que hacen en otros países, que se hace fuera de Europa, donde hay gobiernos que limitan el poder de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, y ayudan a que los debates económicos se sitúen en un contexto racional, digamos, siempre de debate, en función de lo que deben ser los intereses generales de los ciudadanos a la hora de gestionar, pues bueno, qué pasa con los cambios demográficos, qué pasa con el avance tecnológico, etcétera. Uh-huh. Pues bueno, pues vamos a ir pasando a otro tema, ¿no? Un poco acerca de la inflación. Sí, bueno, de alguna forma esto hemos apuntado en otros programas, pero este concepto yo creo que debería quedar muy claro, ¿no? En principio, la inflación es estupenda para los deudores. Y esto es increíble que los medios de comunicación no lo estén repitiendo casi todos los días cuando llevamos varios años de inflación, ¿no? ¿Por qué es estupenda para los deudores? Porque baja el peso de su deuda. Cuando si yo tengo que devolver 1 millón de euros y hay un 5% de inflación, un 5% de inflación anual, un año después ese millón voy a seguir teniendo que devolver 1 millón de euros, pero ese millón de euros va a valer un 5% menos. Cuanto más impacto tiene la inflación, los deudores más se benefician. Por otro lado, es cierto, y esto hay que tener en cuenta, que muchas veces, como consecuencia de la inflación, también suben los tipos de interés. Entonces los tipos de interés van en contra de los deudores. Pero son dos aspectos que hay que analizar siempre por separado para tener en cuenta la situación de cada deudor. Por ejemplo, deudores con mucha deuda acumulada y a tipos fijos, como son por ejemplo los gobiernos, son extraordinariamente beneficiados porque de pronto la inflación suba del 1% al 5%, como ha sucedido, porque ellos tienen emisiones al 1, al 2%, y resulta que en vez de tener que pagar ese 1 o 2%, están pagando un 2%, pero beneficiándose en un 5%. Es decir, el tipo real, que es el nominal menos la inflación, le sale beneficioso, ¿no? Es decir, es como si fueran automáticamente reduciéndose la deuda. Y este es un impacto que está siendo importantísimo en este momento para aliviar esa carga de la deuda pública
pública y permitir a los gobiernos gastar más, ¿no? En los deudores privados es un poco distinto porque depende cómo tengan contratados los tipos de interés. Esto ha sido extraordinariamente beneficioso para los que tenían tipos en préstamos hipotecarios, personas que tenían préstamos hipotecarios al 1% o empresas que tenían contratados préstamos pues al 2% y de pronto la inflación sube al 5%. Porque si los que tenían tipos fijos de esos niveles y la inflación sube al 5%, fenómeno, en realidad no están pagando intereses, los intereses son negativos y la inflación les está poco a poco pagando el préstamo, ¿no? Otra cosa es los que tienen tipos de interés variables y entonces, claro, tienen que contrarrestar o tener en cuenta, por un lado, cómo es la evolución de esos tipos de interés variables y, por otro lado, cuál es la evolución de la inflación para saber cómo queda el resultante, ¿eh? Pero en conjunto, evidentemente, si yo pago un 4% de interés de intereses y la inflación es el 3%, estoy pagando un tipo de interés real del 1%, exclusivamente del 1%. Esto es muy importante porque no se está diciendo y es algo asombroso que no se esté comentando en los medios de comunicación, pero esto responde a que los medios de comunicación están muy enfocados en la perspectiva no de los prestatarios, sino en la perspectiva de los inversores financieros. Uh-huh. Pues bueno, nos estamos empezando a quedar sin tiempo, así que vamos a hablar no sé si nos dará tiempo de solo un último tema o de dos. Así que, pues bueno, tú decides de qué tema quieres que hablemos. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, se ha hablado mucho estos días de esa supuesta recomendación del Banco de España sobre mantener dinero en casa. Esto ha dado mucho ha tenido mucho recorrido en redes sociales y también en la calle, ¿no? Se estaba diciendo, y varios medios lo recogieron como noticia, que el Banco de España estaba aconsejando en su página web, en su blog, que todos los ciudadanos tuviesen dinero físico en casa ¿y cuánto? Decían, entre 6 meses y 12 meses de gastos fijos, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto en principio era una barbaridad. Nosotros fuimos buscando el origen de la noticia y ese origen no aparecía. Pensamos, hombre, si esa noticia se ha dado, seguramente la han rectificado inmediatamente. Luego ha venido un desmentido diciendo que en realidad no se trataba de entre 6 y 12 meses de dinero efectivo, sino de entre 6 y 12 meses de gastos, mantenerlo como dinero efectivo, sino de mantenerlo en depósitos a la vista, ¿no? O sea, en cuentas corrientes o de ahorro, lo cual es totalmente distinto, porque claro, que el Banco de España nos proponga sacar dinero de los bancos hasta 6 o 12 meses de gasto supondría un hachazo impresionante, un golpe impresionante a los bancos, a la liquidez de los bancos, ¿no? Y esto es algo muy increíble que lo dijera el Banco de España y parece que efectivamente no lo ha dicho. Ahora están diciendo que su recomendación es, por prudencia, mantener en cuentas bancarias líquidas entre lo que para cada uno son entre 6 y 12 meses de gasto. Y eso, claro, eso al contrario sí es muy beneficioso para los bancos, porque lo que nos están diciendo es mantener esos saldos en depósitos bancarios. Uh-huh. Pues bueno, Adrián, tenemos tiempo de un último tema rápido y lo dejaremos ya para la semana que viene. Bien, bueno, simplemente que han salido datos de Kutxabank en concreto como la situación de líder en solvencia dentro del Estado, pero bueno, en conjunto como reflexión simplemente apuntar a que Kutxabank y Laboral Kutxa son líderes en solvencia y estabilidad, a pesar de que son bancos medianos, ¿eh? Entonces, esto ahí es muy importante recordarlo. Esto tiene mucha relación con que son bancos que han invertido en proximidad, han invertido en los ciudadanos, han invertido en empresas pequeñas y medianas y no han invertido muy poco en inversiones especulativas como han hecho casi todos los grandes bancos, ¿eh? Entonces, bueno, a la hora de que nuestros ciudadanos se sitúen sobre todo dónde invertir, dónde no, yo creo que esto es una gran ventaja del País Vasco, un activo muy importante, que estos bancos medianos se hayan mantenido cercanos a la economía real y con inversiones fundamentalmente en personas y en pequeñas y medianas empresas.
Ujú. Pues bueno, Adrián, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy. No tenemos tiempo de más, así que Perfecto. hablamos la Pues semana. habíamos apuntado el tema de Milei, pero la política económica de Milei lo dejamos para la semana que viene. ¿Sí? Eso es. Bueno, Vale, Adrián, estupendo. pues es que ricasco. Muy bien, Leire, es que ricasco soy. Bueno, agur.